Bueno, la idea es que hoy 21 se cumplen varias cosas, coinciden varios momentos, festejos. Hace varios años se empezó a conmemorar, eh, se estableció que el 21 de junio era el Día Internacional del Yoga, era como el aporte cultural que hizo el Estado de la India, el pueblo de la India, que es un aporte que sirvió y sirve a toda la humanidad. Pero tiempo atrás, nació Desikachar un 21 de junio y desde entonces que se celebra todos los años el nacimiento de Desikachar, quien ya hace unos años murió, que es el hijo de Krishnamacharya. Y de hace muchísimos años atrás se celebra lo que es el solsticio, este momento particular en la cual aquí en el cono sur es el solsticio de invierno y en la India es lo opuesto, sería como el solsticio de verano, el cual es el momento cúspide en el cual el día tiene una máxima presencia, el sol tiene una máxima presencia y eso coincide con otro momento, así como culmine, que es de una deidad o entidad que es el Sudarshana. El Sudarshana. Vamos a hablar primero con Coti, vamos a charlar y ella va a hacer unas preguntas como para ir compartiendo un poco interés y Coti va a hacerme ciertas preguntas que tienen que ver con otras inquietudes que tienen alumnos con respecto a esta tradición, a Krishnamacharya. Y luego vamos a hablar con otro colega, estudiante y practicante del Vaishnava y de los rituales, que es alumno que está transitando la formación del profesorado. Y me gustaría compartir con él también el espacio porque nos va a contar del Sudarshana. Dentro del Vaishnava se trabaja con esta entidad, con esta cualidad. Y él me recordó el otro día que el 20 de junio también se celebra el Sudarshana Ashtakam y coincide con este momento de tránsito de la Tierra en relación al Sol, que es un momento de mucha cercanía. Y el Sudarshana está muy asociado con el Sol, con la luz. Así que vamos a hablar sobre eso. Bueno, voy a participar acá. Coti, hola Pato. Dale, Nico. Ivana, esperen que vamos a ver. A ver. Coti. Ahí está. Hola Coti, buenas. Hola, ¿Cómo andás? hola, hola Gon, hola a todos, ¿cómo estás? Bien, Coti. Me Bueno, ¿querés alegro. presentate, Coti? Algunos ya te Bien, conocen, otros no, pero si querés presentate y sí. vamos. Bueno, yo soy Coti, estudié en Yoga Baires, me recibí de profesora hace unos años, creo que en el 2019, aunque parezca que en el 2020 nos pasaron como 5 años, fue solo un año. Y bueno, hago también otro tipo de práctica y estoy bastante abocada ahora a esta tradición, ¿no? La tradición Krishnamacharya, haciendo prácticas grupales y personalizadas. Así que bueno, muy contenta de poder estar acá con vos, con mi mentor, mi Dale. profesor, así que feliz. Bueno, y estábamos el otro día, el sábado, nada, yo como que pensando un poco qué poder hacer, ¿no? Para que se expanda un poco más desde mi lado la tradición con la que practico y también comparto con algunos alumnos las clases, las prácticas. Y bueno, le propuse a Gon como hacer una entrevista y algunas preguntas desde lo que a mí más me gustaría saber, que creo que también a veces comparto con otras personas para que se conozca un poco más, ¿no? Bueno, desde mi interés y para que se expanda y para también poder celebrar hoy este día, ¿no? Tan especial para todos los que estamos acá. Sí, y para mí, perdón, Coti, para mí como que me parecía piola. Y una cosa fue como interesante es que yo justo el sábado, que de 9 a 10 y cuarto doy una clase, y en el momento final de la clase como que se me vino a la cabeza el tema de con esto con este tema del 21, de hablar un poco de la vida de Krishnamacharya y del linaje de esta tradición,
porque justamente como conmemorando estas enseñanzas que recibimos, y se me vino eso, y cuando de golpe termina la clase y levanto los mensajes en el WhatsApp, más o menos a ese mismo momento, Coti, vos me estabas transmitiendo esta inquietud de poder hacer algo así acá por Instagram, y me pareció como mucha sincronía entre único, como mucha conexión, y también me pareció piola porque a mí me pueden surgir ganas de comentar algo, contar algo respecto a Krishnamacharya, pero me parecía que estas inquietudes que vos tenés posiblemente son inquietudes que tiene un montón de gente. Entonces propuse como esto más abierto, bueno, a ver, Coti, cuáles serían las inquietudes que hay y desde ahí, en todo caso, hablar. ¿Sí? Sí, Dale. buenísimo, sí, tal cual, mucha conexión hubo ahí. Entonces, la pregunta que por ahí muchos ya conocen y un poco conocemos casi todos la historia, pero como siempre uno aprende más, ¿no? El público se renueva y además siempre cuando uno vuelve a contar algo y cuando lo escuchamos nos vuelve a quedar algo, es si podés como contar brevemente cómo fue la historia de Krishnamacharya, ¿no? Cómo surgió Krishnamacharya en la vida y en el yoga. Bueno, dale. Krishnamacharya nace en el año 1888. Él viene de una familia que ya tenían un contacto muy importante con lo que sería con el mundo espiritual. Su abuelo era el representante, como se dice, como el papa dentro del catolicismo, un representante así de una tradición Vaishnava, de un linaje Vaishnava, y eran originarios de ahí de Mysore, del pueblo de Mysore, que es en el centro de la India, un lugar como muy, muy lindo, muy, muy poblado y que se hizo muy conocido por las prácticas de Ashtanga Vinyasa. Y bueno, de ahí es la familia. Ocurre que Krishnamacharya desde muy chico tenía como inquietudes con respecto al yoga y tenía ganas de adentrarse en eso. En aquel entonces la India no era una república, sino que era una colonia británica. Y muchas de lo que serían los conocimientos ancestrales de la India estaban como denostados, como dejados de lado, o sea, una gran pobreza, y ese conocimiento que era el yoga, prácticamente no lo practicaba casi nadie, eso. Ya desde tiempos antiguos, los yogis, era como que era el que practicaba, eran los yogis que estaban como ascetas que estaban practicando en la montaña, en las cuevas, como muy aislados de la sociedad, y la sociedad seguía para adelante y miraba hacia afuera, como por ahí creo que acá en Argentina también pasa, en otros países en vías de desarrollo, así que uno mira como, o sea, hacia Europa, Estados Unidos o países más avanzados en términos económicos, de infraestructura, y bueno, como todos miraban hacia afuera, hacia Inglaterra en este caso y otros países, otras potencias que estaban ahí interactuando con los hindúes. Y bueno, el yoga era así, era algo que casi desaparecía, pero él tenía como mucho interés por esto y siempre fue como muy lúcido y muy capaz en su aprendizaje. Y él quiere incursionar en el yoga y se va a estudiar ¿cómo se llama? A Varanasi, a Benares. En aquel entonces que era mucha gente iba hacia allá a estudiar. Él va a estudiar y en medio de sus estudios de distintas ramas filosóficas, él empieza a querer estudiar yoga con profesores de ahí y en medio de ese ida y vuelta, uno de los profesores va viendo todas sus capacidades que él tenía. Él estaba con una mano atrás, otra adelante, con muy pocos recursos económicos, pero era muy, muy lúcido, entonces él se las iba rebuscando para también él enseñar otras cosas, y con eso hacerse algo de recursos para poder seguir sosteniendo su aprendizaje allá. Pero básicamente eran aprendizajes más filosóficos. Él vuelve a Mysore, en esas idas y vueltas viene a Mysore, después se vuelve y viaja a Varanasi, pero la familia ya veía un amplio interés de él por esto del yoga, pero no querían saber nada con respecto al yoga porque era algo que se iba a morir de hambre en términos económicos, no tenía que vivir, no existía nadie que viva, una familia que se pueda sostener a través del yoga. Pero él siguió y profesores de él que lo fueron haciendo como de mentores vieron como su gran capacidad y uno de ellos le comenta que
si querías realmente, le decía, mirá, si querés realmente encontrar como al pope, al referente de eso, el que más sabe, y querés adentrarte en eso, hay un hombre en las montañas, en los Himalayas, que sabe un montón, que está metido ahí. Bueno, la cuestión es que Krishnamacharya, siendo adolescente, solo, se va desde el sur de la India, emprende todo ese recorrido para llegar a los Himalayas, que hay un libro que se llama The Yoga of the Yogi, el Yoga de Yogi, que es muy, muy interesante, que habla sobre toda la vida y todo el recorrido que hizo Krishnamacharya para llegar ahí, a la vez que va contando las distintas maneras en que fue trabajando él con el yoga. Es súper interesante ese libro. Pero bueno, la cuestión es que un poco por no solo designios de la vida, pero sino que las situaciones que se van dando para que él llegue no fueron fáciles, pero muestran la fuerte voluntad que tenía, o sea, la fuerte voluntad que tenía y el grado de fe que tenía y fuerza y convicción para cada cosa que él emprendía. En resumen, él llega ahí y llega ahí al lado del lago Manasarovar, que es un lago que está ahí en los Himalayas, y se pone a hablar con un maestro, y llega hasta donde vivía el maestro este. Hay una foto, mira, de este libro. A ver. Ah, qué divino. Wow. Ese es como el lago. Después el hijo de Sikachar hizo un recorrido hacia hizo todo el peregrinaje que hizo, o sea, todo el recorrido que hizo Krishnamacharya lo hizo luego su hijo a modo de peregrinaje para honrar y transitar un poco el camino de su padre. Bueno, la cuestión es que él cuando llega a verlo a quien fue después su maestro, como el maestro lo recibe muy bien, tenía familia, le presenta a su mujer, a sus hijos, y bueno, y le pregunta qué venía, y Krishnamacharya le dijo que venía a estudiar con él. Él muy amable durante todo el día. La cuestión es que ya al día siguiente le dice, bueno, ahora podés marcharte, como que lo recibió, lo recibió como todo, lo recibió con mucho afecto, pero le dijo, bueno, ya está, ahora listo, volvete. Y él le dice, no, mirá, yo quiero estudiar acá, quiero aprender con vos. Y entonces el maestro le empieza a poner como pruebas, ¿sí? No es que se la hizo fácil, le empieza a hacer pruebas, o sea, de golpe, como que las comidas, si bien el maestro se contaba que era como muy prolijo en sus comidas, todo, los primeros días lo puso muchas pruebas, desde una comida como muy frugal y básica, momentos como muy intensos de enseñanza a distancias, y se los ponía a todos esos de esta manera a modo de prueba, para ver si realmente estaba dispuesto a estudiar con él, ¿se entiende? O si era algo, o sea, que el maestro lo que hacía era testearlo para ver si realmente su inquietud era profunda o era algo más, no sé, como si fuese un escape de verano o un joven que sale un poco en rebeldía. La cuestión es que durante varios días o semanas lo tiene en ese trajín, así, de aprendizaje, pero muy arduo. Y bueno, de golpe de un día para el otro es como que el maestro cambió y empezaron a cambiar, empezaron a tener más las conductas propias de lo que era el proceso de estudio, ¿no? Y de convivencia con el maestro. Pero él no lo sabía. A ese momento se dio cuenta de que todo lo que había pasado era un periodo de prueba. Para mí es muy interesante eso, porque no es algo que este maestro se le ocurrió, sino que es algo que está establecido en las enseñanzas, justamente. Esto, como saliendo un poco ahora de toda la historia que se llama Charlie, sí, es un recurso que hoy día en gran parte está perdido, pero es súper importante y nosotros tratamos de hacerlo. ¿En qué sentido? Viste que trabajamos nosotros lo que es la práctica personalizada, esto de trabajar uno a uno, que es como, o sea, en líneas generales la gente va a una clase grupal y te volvés. Doy fe de eso, claro, doy fe porque soy alumna. Y uno cuando está ahí no lo entiende, pero está buenísimo que lo compartas porque
es la vida misma, no es tan fácil que digo, bueno, voy a emprender este camino o empiezo a hacer yoga. Hay un montón de ruedas en el camino, de cosas que nos siguen pasando y realmente la fe tiene que ser tan grande de creer en eso que estoy transitando, de querer seguir como hizo Krishnamacharya, ¿no? Pero doy fe, esto que vas a contar en la práctica personal, a ver si es a donde pienso que vas, que es un poco, ¿no? Sí, que establecer la práctica personal cuesta. Pero incluso cuando vas a la India ya a estudiar, cuando yo fui en el 2004, que fui ahí a estudiar Yoga Mandiram, yo quería estudiar con Desikachar o con el nieto de Krishnamacharya, ¿viste? Quería tomar clases con él y con otros profes de ahí, senior de ahí, y no es que me dijeron, sí, vení, tomá, ¿viste? Y me vendieron la clase, no, me patearon a los premios, ¿viste? Como que no te daban al toque la clase, ¿no? Y me dijeron, no, ¿viste? Y te iban diciendo, no, otro día, bueno, cuando vos quieras, me decís, me confías. Todo el tiempo me iban pateando las cosas. No es que fueron al toque. Incluso cuando estaba estudiando ahí, me decían, no, bueno, querés venir a estudiar, pero si querés, pasá primero por allá. Entonces estaba con todo un grupo de gente que empezaba a estudiar con esta tradición. Como te iban poniendo pruebas. Y recién después de mucho tiempo, ahí, como te tomaban, por así decirlo, o estaban más dispuestos a darte una clase. Y si vos le pedías, no, pero quiero tomar tantas clases, no. Viste, como te decía, no, esto y ahora tomate un tiempo, practicalo, preparalo, después vení. Y así es como que te iban testeando. Incluso vos querías quedarte, porque hay muchos incluso eh, que especialmente de Europa y de Canadá, Estados Unidos, de países así como de altos ingresos en términos relativos, económicos, donde, por ejemplo, pasa que en Europa muchos europeos se transitan toda la temporada de verano y cuando viene el invierno, que es un momento para vivir, o sea, laburan la temporada y después en el invierno se van para India, que sale mucho más barato vivir, ¿no? Con esos euros. Eh, entonces, incluso ya en la época del hipismo se iban para allá porque era más barato, entonces pasaban todo el invierno, temporada, se compraban telas, cosas para vender después en el verano y se volvían a ir. Entonces muchos iban como a pasar el verano de manera económica ahí a la India. Y, y entonces todo ese tipo de gente iba más por un tema como le venía bien, le venía cómodo, no por tanto un interés. ¿Entendés? No era que se esforzaban, iban a una situación incómoda y la transitaban porque estaban en pos Sí, de algo. como la práctica. Exacto, entonces había mucha gente que por ahí decía, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar con ellos, entonces voy, me quedo, no sé, 1 año, 2 años, ya que vine, me pagué caro el pasaje, pero después ya me quedo acá, que vale 2,50, me tomo todas las clases que pude, después me vuelvo y digo, bueno, aprendí con tal profe, no sé cuántas horas. Tengo el Y ahí te título, decía, tantas horas. exacto, sí, no, y ahí te mandaban de vuelta, decían, bueno, mira, no sé, estuviste 1 mes, 2 meses, 3 meses, y decía, bueno, ahora, chao, viste, andate. ¿Cómo? Sí, ya está, andate. Después volvé el coso, pero ahora andate y todo esto que aprendiste, practicalo, entrenalo, enseñalo, porque uno por ahí aprendía recursos no solo para uno, sino para otros. Entonces ellos entendían que eso que te daban también requería un tiempo para que se vaya sentando. Entonces, como vos transitabas todo esto, luego aparecías con unas preguntas mucho más profundas y no tan superficiales, porque muchas cosas, por más que vos las quieras meter, el proceso de aprendizaje necesita el tiempo, aparte de la capacidad coeficiente de la persona, y el esfuerzo, de la persona necesita el coeficiente del profesor y del alumno, ¿no? Pero un Me hace, tiempo... me hace- me hace acordar en mi proceso cuando estaba estudiando que cuando estás ahí querés cada vez más. Es como, bueno, no sé, debe haber un montón que están estudiando, profesores que están ahora Sí, conectados, que empezás y empezás a ver todas las herramientas. Es como que no te alcanza, querés más, ¿no? Como un deseo ya, en mi caso como demasiado, ya quería todo. Y me acuerdo que te dije, bueno, ahora quiero estudiar ya yoga terapia. Y vos me dijiste, no, claro, tomate todo el año, practicá y volvé. Y al otro año volví y te dije, no, todavía no, ¿no? Y realmente ahora, después claro, de un tiempo, entendí que va a ser mucho mejor para mí más adelante, cuando ya tenga mucha más experiencia y haya transitado en mí y en los demás también la práctica, ¿no? Porque si no es todo conocimiento desde la cabeza y no va en el cuerpo, exacto. en el tiempo, Exacto. ¿no? Y al practicar, lo aclaro para los que están viéndolo esto, cuando digo el practicar, no solo tiene que ver con la práctica de los ejercicios o la práctica personal tuya, sino que tiene que ver con el practicar, con la metodología de aplicar lo que uno vio en la formación, que es esto del arte de observar, el arte de planificar a la medida de uno o de varios, el arte de
ver cómo jugar con todo el paquete de síntomas que te trae la persona y aprender a priorizar. O sea, tiene que ver mucho con eso, con la practicar, cómo llevar adelante todo esto que aprendiste para trabajar en grupos o individuales, que eso te va a dar el manejo de la consulta, que todo esto te va a dar una mayor experiencia, expertise al momento de cuando vamos a entrar en lo que es ya síntomas, viste, cosas más terapéuticas, tal cual, tal cual. Bien. Pero bueno, volviéndole, sí, Coti, ¿qué? No, eso. Y él se quedó y después, esto me encanta esta parte de la historia, como cuando el maestro le dice, bueno, ahora andá, volvé, tener una familia, ¿no? Como si hubiera sido en ese momento llevar a la vida eso, como con la vida, igual ser un yogi, ¿no? Que no era tan común en esa época. Exacto, yo lo que quiero comentar es porque por ahí uno vas a, no sé, a Wikipedia, a algún lugar vas a encontrar como este pasaje, como la historia de Krishnamacharya, cómo fue, pero me gustaría como poner un poco como la perspectiva, la mirada particular de esto, es que él transita más o menos son 7 años conviviendo, y es interesante que transitó 7 años, no fue que estuvo un fin de semana, una semana, un mes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es el aprendizaje que se da en esos 7 años? En esos 7 años de convivencia, o sea, nosotros, como fue en la formación o cuando uno va a un psicólogo, o te encontrás con amigos, o con gente que no es todavía amigo, uno se encuentra desde sus corazas, más de qué haces, o sea, cada uno se construye a sí mismo y con esa construcción que hace de sí, interactúa con la gente, pero esa construcción está muy armada, en gran medida armada por nosotros, a partir de miedos, entonces te presentás como con caretas o corazas, ¿no? En la psicología. Y entonces, si vos vas a un seminario con los mejores psicólogos del mundo, o vas a un seminario con los mejores profes del mundo, más allá que por ahí en el seminario ese está el profesor o el terapeuta y hay 3.000 personas mirando, entonces no hay un ida y vuelta, un contacto, pero uno siempre a veces se presenta desde las corazas, y suponete que tenés la oportunidad de verlo más de cerca, vas y te presentas desde tus corazas. Entonces, sí. Krishnamacharya también al principio seguramente se presentó de sus corazas, y el profesor lo que hizo, Rama Mohan lo que hizo fue ponerlo a prueba para también después ir testeándolo, a ver si realmente quería o era parte de sus corazas el que decía que quería hacer esto, o era la esencia, la parte esencial de él, su yo verdadero, el que estaba queriendo aprender. Y en ese periodo de los 7 años, vas entrando en un grado de intimidad que, como ejemplo, tu pareja, Coti, te conoce mucho más que el vecino o que un alumno. Sí, sí, sí. Y en ese grado de los 7 años de convivencia, el maestro conoce más de la esencia de la persona y al conocerlo más puede trabajar en mayor profundidad con el alumno. Y el alumno también, en esa interrelación tan personal, también va adentrándose y aprendiendo a soltar sus corazas, aprendiendo a reconocer sus corazas. Entonces, es un periodo necesario, largo, de tiempo, entre alumno y profesor. Y es solo así que realmente el profesor puede brindarle todo el abanico de herramientas que el yoga expone y cuenta, así como puede darle mayor profundidad a las enseñanzas del yoga y de los textos védicos. Védicos y otros. Entonces, bueno, transcurre todo ese periodo que es fundamental en lo que es el yoga que Krishnamacharya transmitió. Y luego viene esto que vos contabas, que viene el momento en el cual el maestro le dice, bueno, ya está, se cortó acá, ahora andate. Y Krishnamacharya le dice, no, como diciendo, él estaba feliz y él quería seguir en eso, quería seguir en esa relación alumno-maestro, seguir aprendiendo, estar ahí como un... Que hago un paréntesis, sí. Que yo me gusta comparar esto en la vida, ¿no? Como nos pasa un montón a todos, a mí me pasa que aunque practico un montón, a veces quiero estar sola, tranquila, mirando la laguna, practicando. Y la vida no es eso, es como todo lo que te está pasando, los que estamos casados con los hijos, la pandemia. Entonces, un poco eso, como que hice un paralelismo en esa historia, digo, no, dale, ahora andá y aplicalo al yoga con tu ego, con todo lo que te sucede, lleva todo, ¿no? No es estar sentado meditando, que está bueno, algunos lo hacen para todos nosotros, pero los demás estamos acá, en la tierra, haciendo todo esto, ¿no? Sí, y también... su maestro entendía, o sea, no solo el maestro estaba entendiendo también, estabas sumamente consciente de cuál era el dharma de su alumno, cuál era el dharma de Krishnamacharya, la misión de él, a partir de lo que estaba pasando. O sea, el Dharma tiene que ver como que el Dharma es como esa misión que uno tiene y muchas veces ese Dharma coincide con varios Dharmas. Como decir, mirá, esto viene así, es como algo que transitamos uno como parte de una cadena
Y en ese momento transcurre esto que yo mencioné al principio, que es el yoga estaba siendo denostado, estaba solo practicado por unos Claro, pocos en la montaña. Imagínense que, o sea, ahora ustedes o alguien quiere hacer yoga, vas a la vuelta y tienes un profe de yoga. totalmente. Como que ese O era por lo el menos Dharma, ¿no? una clase de asanas, ¿no? De Digo, aunque sea asanas, una sí. clase de asanas hay por todos lados. Ya, esa Todo el herramienta mundo está lo conoce, en todos lados, hasta en todos lados está ya, como parte de un exacto. hábito. Que es en realidad es una herramienta, la herramienta de asanas, las asanas están por todos lados. Pero antes ni las asanas estaban por todos lados. No estaba en ningún lado. Entonces, el maestro quiere como nuevamente empoderar al yogi y otra vez que vuelva a tener sentido y dimensión. Entonces, le dice a Krishnamacharya, mira, ahora vos tenés que, ahora para pagarme, o sea, todo ese pedido de aprendizaje, él va colaborando con la familia, así es la manera tradicional en la cual vas como haciendo tu aporte a todo lo que el maestro te dio, porque no es que con plata pagándole un curso, pero cuando termina el proceso de enseñanza, el alumno tiene que pagarle al maestro de una manera. Entonces, ese es como, su pago es con responder a algún pedido que le haga el maestro. El maestro le dijo, mira, ahora vos tenés que bajar, tener una familia y enseñar esto a la sociedad. O sea, que en la cabeza de Krishnamacharya era aprender yoga y seguir y estar metido en una cueva como hizo el maestro y seguir en su camino, en su camino de descubrimiento del mundo espiritual, etcétera. Y el maestro le dice, bueno, también, pero ese camino lo vas a hacer abajo en la población y como parte de ese camino tuyo espiritual y de liberación, vas a tener que transitar esto, casarte, tener familia, sostener una familia y enseñarlo en las comunidades. O sea que, de algún modo, le cambió Lo que él la quería, lo que él expectativa del futuro, lo que él pensaba. quería. Exacto. Y Krishnamacharya dice, no, yo quiero, pero vos sos mi maestro y yo quiero estar con vos y quiero aprender con vos. Y Mohan le dice, mirá, si yo soy tu maestro, vos tenés que hacerme caso. Y tu maestro te está diciendo que bajes y lleves adelante esto ahora, como parte de tu camino. Entonces, si yo sigo siendo tu maestro, vos sos mi alumno, tenés que llevar adelante esto. Ahora, si no llevas adelante esto, significa que vos ya no sos más mi alumno, entonces no tienes por qué estar acá. Ay, no, O me sea encanta que, cómo contás las historias así, es buenísimo. claro, Como, claro, o como, sea que de ya un modo o está, del otro se terminó la se relación. tenía que ir. Basta, se acabó. Obviamente su maestro lo puso ahí sabiendo que él con mucho afán iba a agarrar esa misión y dice, sí, yo soy tu alumno, yo voy a responder esto que decís y obviamente que lo hizo con mucha garra y muchas ganas porque es por esto que en todo el mundo está siendo practicado gran parte de la humanidad está practicando hoy día lo que él bajó y enseñó, Transmitió, transmitió transmitió. a través de, no necesariamente de él, sino de alumnos de él, o de alumnos de él, o alumnos de él. ¿Sí? Pero bueno, la cuestión es que él baja, vuelve, transcurren ciertas situaciones entre Varanasi, volver a Varanasi y después estar en Mysore. Eh, Estaba siendo conocido Krishnamacharya así entre las comunidades, la gente, pero la familia veía que Krishnamacharya estaba ahí, seguía, quería hacer proceso y decían, ¿cómo? Pero, escúchame, tenemos el abuelo que tiene el papado este Vaisnava, esto, vos podrías seguir esto, lo de coso, viste, como que, viste, lo tenemos acomodado, está fácil para seguir por Como ahí. nada, tenés toda la familia de abogados, tenés que ser abogado, o sea, ¿no? Como seguir por Claro, ahí mirá, es más tenemos el fácil, estudio lo de tenés abogado. hecho, claro, se puede ser Exacto. escribano, ¿no? Un poco llevándolo a la vida de hoy, ¿no? Como, Exactamente, sí. Y él no, dijo, no, yo quiero ser profe de yoga, esto, lo otro, pa. Bueno, la cuestión eh, es que la familia dice, "Uy, en Pampi la vida, o sea, toda esta capacidad, todo este bocho. Pero bueno, ahí en Mysore estaba el Marajá, en aquel entonces que hablábamos de la colonia, o sea, los Marajá estaban con estos privilegios. Eh, el Marajá de Mysore vivía en un palacete tremendo, que ahí cuando vas a Mysore, si querés, podés hacer un paseo por ahí, es lindísimo, donde estaba como si fuese, había un carruaje gigante, un carro, no sé cuántos metros sería, pero ponerle 15 metros de largo, ponerle por 6 7 de ancho, donde ahí se sentaba, por decirte, la comitiva, como si fuesen los diputados, los senadores, la comitiva, todo del Marajá, y en ese carro tirado, iba tirado por animales, ahí había elefantes, tigres, viste, animales, como hacían toda una performance, como un gran circo así, donde había
obras, representaciones. Bueno, todo una cosa así medio política, ¿no? Iban diplomáticos, rusos, ingleses, franceses, todo en esa cotidianidad muy, muy ostentosa. Bueno, el Marajá, sí, el Marajá tenía una enfermedad, tenía diabetes, lo que sería hoy día diabetes, y bueno, y tenía un asesor, y este asesor venían como tratándolo, un médico, etcétera, pero no venía mal. Entonces dice, mirá, ¿sabés que la familia tal, el nieto, es un gran yogi, está por Varanasi, es muy reconocido, está ayudando gente, ha curado gente, él por ahí te puede ayudar. Entonces el Marajá lo manda a buscar a Krishnamacharya. Krishnamacharya vuelve a su pueblo, a Mysore, vuelve a partir que lo llama el Marajá, como esta entidad, wow, mirá, lo llamó el Marajá, ¿no? Y bueno, la cuestión es que Krishnamacharya le da una serie de recomendaciones. Krishnamacharya estudió tanto desde las ciencias de la Ayurveda, de la astrología, desde distintas corrientes filosóficas, desde lo que es el Siddha Yoga, que es otra... el Siddha es como el Ayurveda, pero es del sur de la India. ¿Sí? Es muy interesante esa ciencia. Y bueno, le va dando ciertas dietas, ciertos ejercicios de respiración, de asanas, bla, bla, y se va sintiendo cada vez mejor el Marajá. Se va sintiendo mejor. Y bueno, y Krishnamacharya ya agarra y listo, cumplió su misión, le deja unas cosas, sugerencias y se va a ir. Y el Marajá le pide por favor que se quede. Y él no se quería quedar. Su misión era esta, de tener familia. Y su misión no era todo lo que aprendió para que muera el Marajá y su familia. Él quería enseñar esto. Entonces, él le pide como condición, le dice, mira, si yo me quedo para darte eso, solo lo único que te pido es, no sé, tantas raciones de arroz al día, viste, como, no sé, 2 raciones de arroz, no que eso, un cuartito para así, un espacio para dar ahí, para poder hacer, como es una sala pequeña, pero sí o sí le dice, necesito un lugar público para enseñarle a la comunidad. Entonces, el Marajá arregla para que empiece a dar lo que es en el Sanskrit College, en el colegio público de allá, donde iban todos los niños. Es decir, que es como si acá te dice, bueno, mirá, te pongo, no sé, en el Nacional de Buenos Aires, en el Pellegrini o en tal colegio del barrio, si fuese así. Sí, un lugar re grande, un colegio, claro. Exactamente, donde iban todos los chicos, que de algún modo va a ser el futuro de la sociedad. O sea, lo que le pidió es decir, mira, está bien, yo me quedo con vos, Marajá, te doy esto a condición de que vos me des un espacio donde yo pueda darle esto a toda la comunidad, en definitiva. Y es a partir de ahí donde empieza cada vez a tomar más, donde empieza a tener mucha más difusión esto que Krishnamacharya recuperó. A partir de ahí empieza a tomar. ¿Por qué? Porque toda la comunidad de Mysore empieza a practicar de manera más masiva, por así decir. Es en ese entonces donde él se casa, y se casa con una hermana más chica de Iyengar, de BKS Iyengar. Bueno, es en este lugar donde empiezan empieza como a hacer spread, a difundirse las enseñanzas mucho más, a expandirse. Por ejemplo, de acá podemos agarrar como la cuna de donde empezamos a ver a grandes maestros de yoga que surgieron a partir de aprender con Krishnamacharya. Vamos a empezar. ¿Y por qué es tan distinto? Por una característica, ¿cómo puede ser tan distinto? Aprendimos con Krishnamacharya, todos venimos de ahí, pero ¿por qué es tan distinto lo que uno hace con respecto a lo que hace en el espacio de acá a la vuelta? Sí. Por un lado, por ejemplo, en el colegio en Sanskrit College, por lo general, ¿cuál es la población, el grado etario? ¿Gente de 80 años, 50 años? No es un geriátrico. Jóvenes, claro. Son todos jóvenes. Jóvenes. ¿Sí? En ese lugar daban todas las prácticas tipo Ashtanga Vinyasa. Por algunos dicen por ahí, no, hay un texto, el Yoga Kurunta, que lo hizo Vamana Rishi, y ese texto, ahí están todas las prácticas Ashtanga Vinyasa. No es así. No es así. El libro hay un libro que se llama el Yoga Makaranda que escribe Krishnamacharya, que después está ahí, están todas esas prácticas, no es el Yoga Kurunta.
cuando uno ve el yoga corunta, corunta viene de, como son como las coruntas, las sogas. Este texto, que fue escrito por una de las hijas del maestro Mohan, Rama Mohan, ahí el que estaba ahí en los Himalayas, que es un texto que conserva la familia de Krishnamacharya. Acá se está como borroso, se ve, pero hay unas posturas que son como lotos invertidos. Pero bueno, en este texto se ven como el uso de ropes, el uso de sogas. Claro. El uso de sogas para armar ciertas posturas. Sí, perfecto, se ve. Tiene nombre de posturas, dibujos. Ese es el yoga corunta. Y más que nada, ese yoga corunta tenía ejercicios y cosas que eran como más, algunas posturas más estáticas y más terapéuticas, con props y esto. Entonces, vos tenías que de golpe, había gente que empezaba a tomar prácticas con Krishnamacharya, y eran estas que saltaban como niños de un lado para otro, que es como las prácticas conocidas de Ashtanga Vinyasa, que son las prácticas de día de la amplitud de toda esa enseñanza, ¿no? Desde el que saltaba Exacto. hasta el Kurut. Sí, pero en el colegio del sánscrito, lo que era fundamental eran todas las prácticas que eran como las de Ashtanga Vinyasa, exactamente. No era la secuencia 1 de Ashtanga Vinyasa o chiquita, como dicen, sino que eran prácticas de ese estilo, de esa manera, pero no eran todas iguales. Sí, al alumnado se le daba algo y lo hacían. Pero bueno, la cuestión es que ahí se empieza a dar ese tipo de prácticas, y Krishnamacharya, a modo de hacer como marketing o campaña, hacía demostraciones, iba a distintos pueblos y hacía performance, donde mostraba, detenía el corazón, hacía ciertas posturas como así, como muy estrambóticas, raras, pero eran a los fines de mostrar el poder que tenía el yoga, como por ejemplo parar el corazón. Eso era como si hoy uno hace una campaña en Instagram para vender su clase de yoga. Un reel, claro. Exacto, era para eso. Pero bueno, él iba haciendo y así, desde golpe Patavi Joyce veía eso y decía, uy, qué bueno, y se metió a estudiar con él. Iyengar, siendo cuñado a partir de su hermana, que conoce a Krishnamacharya, él era muy jovencito, de adolescente, empieza a estudiar con él. Y es por esto que vemos videos de Iyengar haciendo prácticas tipo Ashtanga Vinyasa. Y uno dice, mira, Iyengar hacía, claro, porque su maestro, su familiar, cuñado y maestro, Iyengar, Krishnamacharya, le dio ese tipo de prácticas desde edad muy temprana. Al igual que a Patavi Joyce, que eran muy jovencitos, entonces le dio ese tipo de prácticas. En cambio, cuando ibas en el palacete del Marajá, había un espacio, o sea, piensen que en aquel entonces convivían con los ingleses, con el ejército inglés, había un ejército también para chequear que la comunidad no se levante, ¿no? Entonces, Krishnamacharya, en el espacio del gimnasio donde entrenaban el ejército inglés, imagínate, lo que entrenaban es como cuando uno ve los ejercicios más europeos, así como de argollas, sogas, el caballete ese donde uno hace como en las Olimpiadas, sí, ¿no? Los Juegos Olímpicos, ese tipo. Entonces, ¿qué pasaba? Él usaba esos adminículos, esos accesorios de la gimnasia, así europea, más el mobiliario de la India, que lo que uno ve por ahí, una hamaca, la hamaca en la India, en las casas hay de esas hamacas de madera con cadena, no te parece en todas las casas, pero también hay almohadones como los bolsters que uno usa, ¿sí? Entonces, combinaba los adminículos del hogar, que usaban los hindúes en sus casas, más los del gimnasio, y con todas esas poleas, sogas, hacían otro tipo de prácticas y ejercicios más terapéuticos, que es lo que luego empieza a trabajar Iyengar. Entonces, algunos estaban haciendo en el Sanskrit College, estaban haciendo las prácticas de tipo Ashtanga Vinyasa con Krishnamacharya, otros en el gimnasio hacían por ahí prácticas así con coruntas, como esto que decía, lo del libro que estaba escrito, y otros hacían otro tipo de práctica, como Indra Devi, que fue la etapa esa con el Marajá, la etapa esa con el Marajá, exactamente, Indra Devi, en uno de estos eventos así fastuosos, con políticos así, empresarios para ese entonces, no sé, en todas esas cosas, ella era mujer de un diplomático ruso, y en todos esos eventos que llegaban y se quedaban ahí por varios días, llega Indra Devi, que una mujer ya
más avanzada en edad, ¿no? Una mujer no era adolescente, no iba a hacer las prácticas tipo Ashtanga Vinyasa ahí en el Sanskrit College, sino que ya tenía, qué sé yo, cierta sifosis, estaba en una estancia de vida que uno más crece y por ahí hay otras perspectivas de la vida que tal vez te tienen más subyugado, te tienen condicionado. Entonces, Indra Devi quiere estudiar con él y y Krishnamacharya le pone un filtro también, le dice, bueno, mirá, ¿querés estudiar conmigo? Aparte era rarísimo de darle a una mujer, o sea, en aquel entonces como era más el hombre, las mujeres no tanto. Tradicionalmente, la mujer de Krishnamacharya sí practicaba, hay videos de ella practicando, pero bueno, la cuestión es que le dice, bueno, ok, mañana a las 3 de la mañana. Claro. Lo mismo O sea, que está bien pasó que, con él, digamos, ¿no? Un poco... exactamente, pero no se lo hizo con ella porque la mujer ni nada, a todos, o sea, le No, ponía no, un filtro no. que realmente quería, o sea, imagínate que ella llegó, o sea, llegó como mujer del diplomático ruso y se la pasaban todo el día de evento social en evento social, Claro. acostándose tarde. O sea que Sí, sí, esta difícil se la hizo. Le hizo se le dice Fidel difícil. diciendo, mira, si realmente querés venir vas a tener que cortar un montón de todo esta social, ¿viste? Porque ¿qué pasa? Imagínate que también cabría la posibilidad de decir, ay, no, estuve con el Marajá, hice esto, después Claro. tomé clases con el profe de yoga, no sé qué, La tal, tan moda, la reconocido. moda, La ¿no? La moda, como algo moda. suntuoso. Entonces te dijo, bueno, vos querés, listo, a tal hora. Bueno, y esa tal hora estuvo, y que se me como sorprendido, bueno, le dio, al otro día, misma hora, y después le dijo, bueno, mañana siguiente a las 4, como le fue corriendo la vara, que se le hizo más. Bueno, la cuestión es que Indra Devi, a partir de ahí, Krishnamacharya, como encantado con Indra Devi, con esa gran convicción que tenía, y de ahí más la tomó como alumna, y Indra Devi siguió por muchos años visitándolo para seguir aprendiendo con él. Indra Devi se fue después, o sea, terminó divorciándose de este diplomático ruso, empezó a dar clases en Estados Unidos, hicieron como Marilyn Monroe y otros como actores Sí. y políticos de Estados Unidos, como muy así reconocidos, empezaron a tomar, y bueno, así ella se hizo reconocida y terminó acá en Argentina, y acá se armó lo que es la Fundación Indra Devi, como hizo un gran trabajo. Acá es muy conocida, en otros países no es así con Indra Devi, pero acá en Argentina tenemos la suerte de haberlo conocido más. Pero bueno, aquellos que conocieron a Indra Devi y todo lo que ella daba y el centro de yoga cuando ella estaba con vida, fundamentalmente vieron que era un tipo de yoga más conocido como el Hatha Yoga que uno más conocía acá, que eran Claro. algunos saludos al sol o no, pero después posturas estáticas, algunos ejercicios de pranayama y algo de meditación, como algo más holístico. Sí, sí, no solo las Eh, posturas. exactamente. ¿Pero por qué? Porque ella transitó eso a la edad de ella, que era la otra cosa que quería aclarar. Ella, a ella, que se llama Acharya, le dio algo acorde a ella, porque ella necesitaba, está bien, algo de asanas para que su cuerpo esté bien y no se siga, viste, entumeciendo con la sifosis, variaciones en posturas hacia adelante para no favorecer la sifosis, pero le dio también pranayama y meditación, porque ella necesitaba mucho pranayama y meditación para poder hacer esa transformación que estaba viviendo. O sea, todo lo llevó a poder conocer esto, pero realmente ella tenía que hacer un gran cambio en su vida. Y no la centró solo en asanas. Por eso es interesante ver cómo las herramientas no hacen todas el mismo efecto y no son todas para cualquier momento. Y es más, justamente, por eso uno ve después en Ashtanga Yoga que ve como los pasos de asanas, pranayama, meditación como instancias que se van elevando y van elevando el estado de conciencia, porque de ese estado de conciencia más profundo uno hace un cambio más profundo. Si a mí me duele la cintura, seguramente con un par de asanas sencillas, apropiadas, me lo saque. En cambio, con una meditación, no. Y es muy difícil meditar con un dolor de cintura. Porque mi mente se va a ir al dolor de cintura. Por más yo diga, bueno, está bien, tu mente puede hacer lo que quieras, bueno, ok, pero dame algo sencillo, 2, 3 cositas y listo. Y ya cuando me siente, mi foco no se va a ir al dolor, sino que pueda entrarme en algo más profundo. Y si a eso le meto pranayama, aún más. Pero bueno, en resumen, acá lo que nos muestra es cómo, mirá, ya 3 alumnos que son grandes maestros del yoga y que difundieron el yoga por un montón de lados, los vemos que hoy nos llegan de distintas maneras. Porque Indra Devi lo vemos como un yoga más holístico donde tiene muchas herramientas usándose, y de golpe vemos que Iyengar nos viene con los props, las coruntas, la alineación. ¿Cómo puede ser que
si Del bien mismo profesor, Patavi, del mismo maestro, ¿cómo, no? claro, ¿y Como, cómo puede ser que Patavi se difundió todo con el Ashtanga Vinyasa y Iyengar todo con las columnas y la alineación? ¿Por qué esa diferencia? Y tiene un poco que ver con el Dharma de ellos, de lo que les pasó. Eh, cuando a Iyengar, cuando Iyengar tiene de algún modo como que pagar su aprendizaje, ah, Krishnamacharya lo manda para el norte, al norte de India, y se va para Pune. Entonces Krishnamacharya va con su bolsito, con sus cosas y con su conocimiento del yoga, haciendo sus prácticas tipo Ashtanga Vinyasa, como ninja de un lado para el otro. Ahora, cuando está en Pune, él tiene que empezar a dar clases, pero ¿a quién? Al que le toque, y adaptarse al que le toque. Entonces, había un médico ahí un médico que sabía que había venido un alumno de Krishnamacharya y le empieza a mandar pacientes. claro. Claro, y son todos terapéuticos. Son todos terapéuticos, gente de todas las edades, no eran todos los niños que iban, no era un Claro. pediatra. Y entonces, si bien su práctica personal interna tenía estas tipo Ashtanga todas en viñasas intensas, con estas otras personas que en sus alumnos tienen que trabajar de otra manera. Entonces, empieza a dar cada vez clases más de esa forma, usando todos los recursos que había aprendido con Krishnamacharya y que había visto ahí en el gimnasio, ¿sí? Para otro tipo de gente con patologías, no lo que era para él o lo que daba en el Sanskrit College, en el colegio. Y bueno, y así fue que la gente iba, y él siguió difundiendo y empezó como a desarrollar aún más todo ese método, esa manera de dar, pero todo basado en esto, en la alineación, en el uso de props, de accesorios. E incluso hay un violinista muy reconocido que se llama Yehudi Menuhin, que también fue a tomar ahí con Iyengar, y es más, también Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, empezó a tomar clases con Iyengar. Después se entera que Krishnamurti vivía en el sur de India, en Chennai, su casa estaba ahí, porque él estaba en la sociedad, estaba siendo instruido en la sociedad, fue instruido por la Sociedad Teosófica, que está ahí en Chennai, en Madras, y después se da cuenta que el maestro de Iyengar resulta que vivía a 3 cuadras. Cuando íbamos a estudiar ahí, íbamos a lo de Krishnamurti, a la Sociedad Teosófica, todo queda todo en la misma zona, incluso dentro de la ciudad, que es enorme, queda todo en la misma zona, un par de cuadras. Pero bueno, a lo que hoy es esto, es lo de Iyengar a partir de los alumnos que le estuvieron midiendo, o sea, de la población del tipo de clases que se desarrolló, y se hizo una institución de eso. Pero tal vez si hubiese dado en un colegio, y bueno, las prácticas de Pune, no sé, la Ashtanga Vinyasa de Pune, no de Mysore. Pero bueno, cuando en todo ese momento está la revolución en India, donde chao Marajá, se acabó Marajá, no hay más Marajá, con lo cual Krishnamacharya no es que venía ahorrando nada, era todos los días en la región más el cuarto, o sea que queda en Pampa y la Vía, no tenían nada, y en todo ese momento muy revolucionario, uno de los abogados que estaba redactando la constitución de la India tenía una enfermedad y también sabiendo de Krishnamacharya lo manda a llamar de Madras o Chennai. Entonces Krishnamacharya se va y en el Sanskrit College, en el colegio de sánscrito, queda Patavi, ¿se entiende? Como para pagar un modo de Patavi, de pagarlo, el aprendizaje de Krishnamacharya. Patavi igual estudió 2 o 3 años, estuvo con Krishnamacharya tomando, aprendiendo. Pero bueno, se queda Patavi dando ahí. Entonces uno dice, ¿por qué Patavi dio lo que bueno, pero eran todos, se quedó dando en el colegio, con lo cual eran todos chicos como fuese primario y secundario. Jóvenes. Todos jóvenes. No eran médicos que le mandaban gente que estaba con un cáncer terminal. Es otro tipo. Por eso encontramos que las prácticas de Mysore, esas dinámicas, son así también porque es algo que se desarrolló a partir del alumnado que había. Y después encontramos otro tipo o estilo, forma de dar yoga de Krishnamacharya que corresponde más a cuando trabajan con gente más de edad más avanzada, donde eran cosas más terapéuticas y el uso de props accesorios que encontramos en el norte de India. Krishnamacharya, bueno, y sale lo de Indra Devi, ¿no? Como este yoga más holístico. Más holístico. Exacto. Y después Krishnamacharya se va allá
a Chennai o Madrás. En aquel entonces el nombre originario es Chennai, después con la colonia británica se le pusieron el nombre de Madrás y después retornaron a ese nombre original que es Chennai, que es sureste de la India. Y ahí, bueno, le da a este abogado, lo ayuda un montón, el abogado le recomienda a otros. Bueno, la cuestión es que gran ciudad, muchas más enfermedades, mucha más gente con necesidades, entonces se establece ahí. Se establece ahora ahí, y es ahí donde tiene a su hijo, también a TKB de Sikachar, y dos hijos más. De Sikachar hay un Sripashyam, es un hermano de Sikachar que vive en Europa, que también da clases. Bueno, los hijos practican yoga. De Sikachar se dedica en la parte universitaria a hacer ingeniería, y un día de Sikachar queda deslumbrado a ver que Krishnamacharya era como muy, muy innovador. Un día, que está en unos libros de él, cuenta que un día llega una alumna de Krishnamacharya, que era una neozelandesa, llega, se baja del auto con su chofer, y bueno, le avisan que estaba ahí esperando a Krishnamacharya. Krishnamacharya sale de la casa y esta mujer va corriendo hacia la balanza y le pega un abrazo a Krishnamacharya. Y Sikachar se quedó como así atónito, como sorprendido. ¿Cómo puede ser una mujer extranjera, viste, aparte están vestidos como distintos, viste? Sí. Lo pega un abrazo, le pega el cuerpo a mi papá, viste, ¿qué va a ser mi mamá? Esto, lo otro, como bueno, como una situación muy fuerte. Y la mujer llorando le agradece porque era la primera vez que había podido dormir después de tantos años, no sé qué, bla, bla, bla. O sea, la muchacha le había dado una práctica, estaba con insomnio, y una práctica, y la mujer pudo empezar a dormir regularmente cuando hacía 20, 30 años que no dormía. Entonces, bueno, la mujer se va, ahí tiene esa charla con el papá donde le pregunta qué fue lo que pasó, entonces le cuenta. Y de Sikachar queda maravillado, o sea, termina su carrera de ingeniería, y venía practicando, sí, algo de yoga, pero más para él personal, porque el papá le insistía que haga. Pero bueno, a partir de ahí empieza a mirar con otros ojos lo que hacía su padre, y empieza a dedicarse a estudiar con él. Y su papá también, lo mismo, le empezó a poner pruebas, bueno, a tal hora, esto, lo otro. Más difícil con el hijo, qué difícil. Exactamente, más difícil, sí, tal cual, más difícil. Y bueno, y así es como de Sikachar a partir de ahí empieza, como que esa inspiración, ese momento, ese suceso, entre otros, supongo yo, pero ese es un suceso que marca de Sikachar, fue el que hizo que Pac dé la vuelta y empiece a tomar eso. Y él tenía una carrera así como bien, tenía muy buenos resultados en la facultad, y tenía una carrera corporativa. Empezó a tener una carrera corporativa, pero bueno, empieza a dedicarse al yoga. Y bueno, es allá en Chennai donde se funda luego el Yoga Mandiram, que es una Krishnamacharya Yoga Mandiram, KYM, Kim, que es donde nosotros fuimos a estudiar. Y no me acuerdo si fue en el 2008, por ahí, bueno, se hizo un mega edificio, etcétera, se hizo como más grande, pero en esa casita donde ellos daban y vivían todos, ahí fue donde fuimos a aprender. Y bueno, y allá, básicamente, reciben muchos así como terapéuticos. Es lo que de ahí con de Sikachar eso se dio a conocer lo que se llama el Vini Yoga. En Europa y Estados Unidos empezaron a hablar de lo que era el Vini Yoga, como hay un concepto que tiene que ver con esto, con el de adaptar a medida de la persona y dar a un individual. Y la verdad que ahí en Chennai hay prácticas tipo Ashtanga Vinyasa así, dinámicas, hay prácticas con coruntas, etcétera. Pero lo que vos más ves, la gente que va y que acude, es gente que va y quiere, como el que va un doctor, un médico, un kinesiólogo, un fisiatra, que vas, le decís, che, me pasa esto y esto, bueno, mira, y te arman algo para lo que vos necesites, que es esto de la práctica personalizada o yoga terapia. Es lo mismo, pero cambia el nombre a partir de si querés ver algo terapéutico, o si ya lo terapéutico lo tenés resuelto y necesitas algo más espiritual o de desarrollo personal. Pero sí encontramos como estos Indra Devi, de Sikachar, de las prácticas Ashtanga Vinyasa, Patavi, Iyengar, como los hitos más reconocidos acá en Argentina. Hay otros alumnos de ellos que son muy reconocidos también, no tanto acá en Argentina, que por ejemplo uno se llama Mohan, que son de allá de la India, están al sur de Chennai,
Mohan y su mujer estudian, tomaron, ellos él, Mohan, era alumno de Krishnamacharya y por momentos tomó clases con Desikachar, con Krishnamacharya, ciertas cosas más básicas, por así decirlo, y decía, bueno, mira, esto aprendelo con tal. Entonces te llevaba con el hijo, con Desikachar o con otros, y él se ocupaba de otros temas, ¿entiendes? Porque era una manera de coachear a su hijo y a sus otros discípulos, ¿me entendés? Eh, ¿Me entendés? Como decirte, no sé, yo tengo a alguien que quiere ver algo terapéutico, o alguien que se formó, quiere ver algo, o sea, no sé, suponete que vos tenés un caso, ¿no? Un caso difícil. O alguien, y me decís, che, te lo mando tal, y yo le digo, no, hagamos una cosa. Si querés venirme a ver con él. Como una supervisión de Exactamente, psicología y sería. después yo te coacheo con eso. Entonces, Está la buenísimo. persona se sana y vos aprendés en ese proceso. Y yo no necesito estar ocupando en eso y puedo ocuparme de 4 personas con el mismo síntoma, por así decirlo. Espectacular. Pero eso lo trabajaban cuando sabía que el que estaba ahí, el profesor, también tenía esa capacidad para manejar y comunicar. Como decirte, por ejemplo, Krishnamurti, cuando quiere tomar clases con Krishnamacharya no fue a la casa a darle, lo mandó a Desikachar. Claro. Pero entonces Desikachar iba, lo veía, y cuando volvía a la casa de su padre, decía, mira, papá, su pulso era así, bata pita, arriba superficial, en términos más profundos, su pulso era más kafa y el pita estaba errático, después sus ojos estaban naranjas, después el vómito que era de color tal, o sea, tenía Recolectaba una toda la manera de diagnóstico. información y Exacto, y con toda su sabiduría, porque no cualquiera podía sabía dónde hacer. mirar, qué mirar, cómo comunicar las cosas que importan, saber observar, aplicar, pero estaba esta otra, el papá que le iba diciendo, mira, el lineamiento de trabajo va a ser el plan de acción. ¿Y a qué venía eso? Bueno, entonces, así, Mohan es como muy conocido, tiene un libro que es el Yoga, hay un Yoga Rajasya que es de él, de Mohan, que está muy lindo, tiene uno de Yoga Chiquitza, Yoga Terapéutico, de Mohan, que está muy bueno. Mucha gente estudia con él, muchos europeos y estadounidenses, norteamericanos, lo conocen a Mohan. Y sus hijos también siguen lo que él llevó adelante. Después hay Srivatsa Ramaswamy, es otro alumno directo que sigue con vida, que es alumno directo de Krishnamacharya, que en la Universidad de Loyola vive ahí, o sea, no vive en la universidad, vive en la ciudad esa, y da ahí, en esa universidad, da clases hace muchos años, se radicó en Estados Unidos. La verdad que es un capo, sabe un montón de textos. Él básicamente, él estudió como 30 años con Krishnamacharya, con lo cual viene un abanico muy amplio, pero fundamentalmente se dedica a hacer prácticas bien así como dinámicas, como si fuesen la de Ashtanga Vinyasa, todas prácticas en Vinyasa, pero usa mucho los recursos también del canto del mantra, o sea, de los Vedas, de pranayama, de técnicas de meditación, de kriyas. Es también un abanico amplio. Y es divino, la verdad que es que sabe un montón, es divino. Yo tomé con él, establecí contacto con él por manera así digital, mails y eso, y después tomé con él en Chile y íbamos, tiene 85, no sé, 86. El otro año iba a venir acá, íbamos a traerlo acá, junto con unos chicos de Chile que como que son como muy comprometidos. La idea era que venga otra vez, que haga Chile y haga Argentina por primera vez. Y bueno, y con todo esto... Claro, con la pandemia. Acá dicen que esto es un encuentro, es un autolibro. Espero que quede guardado todo lo que estás contando. Claro. Así que quede grabado. Bueno. Sí, de verdad es un audiolibro toda la historia. Está buenísimo. Sí. Y bueno, aparte de lo de Srivatsa Ramaswamy, por Estados Unidos, en Europa, que está mucho por ahí él, que lo llama, lo convoca, es muy conocido ahí, sería como cuando uno mira a esos que le dicen, viste, las prácticas le dicen como Power Yoga, o Dynamic Yoga, yoga dinámico. Power Vinyasa. O Power Vinyasa, esa cosa, ese que le ponen como esos nombres. Sí. Es el yoga que él más viene como transmitiendo, tal cual. Tiene 2 libros como muy, muy lindos. Srivatsa Ramaswamy. Después hay otro alumno que se llama Gary Kraftsow. Gary Kraftsow vive en Maui, que es muy conocido en Estados Unidos, fue de los primeros que arrancaron con lo que es el Vini Yoga, que tiene el yoga para las 4 etapas de la vida,
Yoga for Wellness, para bienestar, que son libros que están como muy buenos y que toman como todo este último espectro, que no son, perdón, no son alumnos directos de Krishnamacharya, sino que son alumnos de Alumnos de Sikachar, alumnos, claro. de Sikachar, exacto, pero son muy conocidos. Y bueno, y en Europa también hay un montón de profes muy conocidos, en Europa mismo, que no son nada conocidos acá, nadie los conoce, o muy pocos los conocen, pero son muy reconocidos en Europa y son alumnos de Krishnamacharya, fundamentalmente de Sikachar. Sí. Porque Krishnamacharya nunca salió de la India, sin embargo, Claro, su hijo y todos sus otros alumnos, sí. expandieron, ¿no? Exactamente, sí. Todo Occidente. Sí. Por eso la otra vez, para esto del festejo de la embajada, justo había uno pone, bueno, no sé qué, Iyengar, hablan como de este yoga como moderno, y justamente, Sí. bueno, es como que su maestro Krishnamacharya es lo que hoy se llama como este yoga moderno. Claro. Y de Krishnamacharya hay un libro que se llama Yoga Makaranda, que escribió él, y en ese libro que él escribe y sintetiza están las prácticas estas de Ashtanga Vinyasa. Y en ese libro que él describe y sintetiza, él dice cuáles son las fuentes de inspiración de ese libro que escribió. Y en ese libro no está el Yoga Corunta, con lo cual el concepto dentro de lo que es Ashtanga Vinyasa se habla como del Yoga Corunta, como el libro que se lo comieron unas hormigas, bla, bla, bla. Sí, no es así, sí. porque Yoga Corunta es este libro que te dije que es ahí, que fue escrito con todos los props y eso, que es el que escribió la hija de Rama Mohan, de este yogi, que la familia conserva. Y, sin embargo, está un Yoga Makaranda, que es este texto que escribió el Maharaj. Le había encomendado que haga escritos, que escriba a Krishnamacharya, que escriba, como que publique ese conocimiento para que no se pierda, y uno de estos es el Yoga Makaranda. Y en ese Yoga Makaranda él dice cuáles son los textos, incluso habla de una parte de chakras, etcétera, etcétera, dice cuáles son los textos de referencia. Y y ese Yoga Makaranda es un gran texto para todo lo que son las prácticas dinámicas. Ah, qué bueno. Fue una pregunta cortita, Coti, y fue una respuesta muy larga, ¿no? Teníamos, quiero decirles, 7 preguntas, 7 tengo anotadas, y hicimos una, se contestó la 1 y la 2, y la 3 y un montón, porque con una misma pregunta como que se respondió un montón, así que espectacular. No sé si querés que cortemos acá, que terminemos acá esta parte para que entre Santiago para la otra parte, porque ya son las 7. Sí, mirá, sí, es un montón. Dale, es que sí, no quiero perder esto. Estuvo buenísimo esto. Salgo yo si querés para que entre Santiago, te agradezco un montón, Gon. Dale, Coti. Me encantó escuchar toda esta historia, todo esto que es de este linaje. Así que bueno, feliz de pertenecer. Muchísimas gracias. Dale, Coti, dale, gracias, bueno, buenísimo. Salgo, ¿no? Cierro acá. ¿No? Sí, vos salí y ahora veo cómo entra Santi. Ahora bueno, ahí salgo. Gracias, Dale. Buena semana para todos. Un beso, Coti. Chau, chau. El libro de la práctica dinámica, chau, Coti. El libro de la práctica dinámica es el Yoga Makaranda. Está gratis el libro ese. Ese libro está gratis en internet, lo pueden buscar, Yoga Makaranda. Si no, escríbame a info@yogabaires.com.ar y se los paso por ahí.